Buenas noches y bienvenido a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Le damos las gracias, Señor, por su presencia, y no solamente la suya, pero también de su familia y quizás amistades que están con nosotros, nos están viendo, nos estamos oyendo quizás por la primera vez o quizás no por la primera vez, pero lo bueno es que estamos unidos como la familia de Dios para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar y pedir al Señor guía esta noche a nuestras vidas. Queremos orar particularmente por esos seres queridos y quizás amistades que han tenido o tienen este virus. Queremos orar y pedir al Señor por ellos. También queremos orar por usted y por nosotros, que el Señor nos protege de este virus, como ha hecho. Y le damos las gracias, Señor, por su protección, que Él es nuestro refugio y Él nos ama. Y gracias, Señor, por sus provisiones. Ahora vamos a orar y darle gracias, Señor. Señor Jesús, te pido ahora en el nombre precioso de Jesús que esté con nosotros esta noche. Que tú me guíes a mí y me ayudes a mí, Señor, de ayudar a los demás. Te pido, Señor Jesús, que tú estés con esos que han tenido este virus y, Padre, han combatido esta enfermedad tan peligrosa, tan poderosa, pero no para ti, Señor, en ninguna manera. Y por eso venimos a ti con confianza esta noche, pidiéndote, Señor Jesús, que tú nos ayudes a ellos y que tú nos protejas a nosotros de este virus al mismo tiempo. Clamamos la sangre preciosa de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesús. Ahora, Padre Celestial, te pedimos que esté con nosotros esta noche, que tú nos acompañes. Y, Padre, que al terminar el estudio podemos decir, ha sido bueno estar en la casa de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. De verdad, no estoy mintiendo, que lo extraño tanto a ustedes. Yo estoy aquí en un auditorium vacío, en este momento, mirando hacia las cámaras, pero las sillas están vacías. Oh, como yo quisiera verla llena de nuevo. Y yo espero en el Señor que ese día sea pronto, que estemos otra vez unidos como la familia de Dios. Pero mientras podemos estudiar, ¿verdad?, la palabra de Dios ahí en su casa o donde usted esté y yo aquí, pero juntos en espíritu, juntos en armonía en el Señor Jesús, juntos en el amor de Cristo. Yo quisiera que mire conmigo en su Biblia esta noche al 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. El miércoles pasado hablamos sobre, dimos la introducción sobre lo que vamos a hablar sobre ser vencedor, ser vencedores para el Señor Jesucristo. Y si usted es cristiano, si usted es cristiana, si usted conoce a Jesús como Salvador personal, usted es un vencedor, usted es una vencedora en Cristo Jesús. Pero como vencedor que somos en Cristo, es importante de conocer y de reconocer cómo batallar el enemigo y cómo ganarle al enemigo continuamente. Yo quisiera, y es mi opinión humilde, de decirle que David es el vencedor mayor del Antiguo Testamento. Y esa es mi opinión. Quizás usted tenga la suya y tenga a alguien más, pero si hay alguien que yo miro, alguien que me encanta estudiar y admiro con todo mi corazón, es David, un gran vencedor del Antiguo Testamento. Y él es el ejemplo modélico para las clases que vamos a estudiar. Vamos a usar a David como el modelo. David luchó muchas batallas durante su vida, igual que nosotros. Usted puede imaginarse cuántas batallas usted y yo luchamos, o hemos luchado. Pero hay una batalla particularmente, y fue la primera batalla que tuvo David, que es significante. Y para nosotros hemos luchado tantas batallas, pero quizás hay una de ellas que usted no se puede olvidar. Una de ellas que ha consumido su alma, su espíritu, su mente, su corazón, que cada vez que usted da un testimonio, usted se refiere a esa batalla, a esa lucha. Bueno, David se acuerda
derrotó al gigante Goliat. Esa fue su primera batalla. Eso fue su primera lección que aprendió él como vencedor. Y yo quisiera esta noche que usemos a David como el ejemplo modélico de vencer a nuestras batallas en nuestras vidas. Yo quisiera que, si es posible, que veamos la historia de nuevo de David contra Goliat. Ahora yo sé, por favor, yo sé que muchos de ustedes que están oyendo mi voz esta noche han leído esa historia, han estudiado esa historia, conocen esa historia, quizás mejor que yo, no hay duda que eso. Pero yo quisiera, si es posible, de poner nuestra pasada experiencia aparte y oír esta historia como si la hubiéramos oído por la primera vez esta noche. Quisiera hablar sobre el vencedor y el enemigo del vencedor. Bueno, primeramente vamos a mirar el desafío del vencedor. En Israel hoy, si usted va a Israel, a la ciudad de Israel, el país de Israel, hay un terreno ancho que se cree que fue este lugar donde se desarrolló la batalla entre David y Goliat. En medio de ese terreno, entre los dos ejércitos, se hallaba de pie un hombre, mira bien, inmenso, un hombre que de gran estatura llamado Goliat. Y del lado de los israelitas salió un muchacho adolescente, jovencito, llamado David. Quisiéramos que comencemos con Goliat, de conocer un poco a este hombre Goliat. Bueno, varias cosas quisiera que notemos de Goliat. Era un guerrero famoso entre los filisteos. Procedía de la ciudad Gat, una ciudad bien conocida en el Antiguo Testamento. Gat, la ciudad Gat, G-A-T, es el lugar al que se refirieron los espías cuando volvieron a donde estaba Moisés con un mal informe acerca de la tierra prometida. Fue en Gat. Ellos visitaron a Gat, espiaron en Gat. En Gat era donde, según aquellos espías, mire bien, por favor, espías incrédulos, había gigantes, ellos dijeron, unos gigantes enormes, que junto a ellos, los espías, ellos dijeron, se parecían como langostas. Fue en la ciudad de Gat. Ahora, vamos a mirar en 1 Samuel capítulo 17 y el verso 4. Yo quiero, por favor, que me puedan seguir. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un campeón, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Estatura de casi 3 metros, conforme a la palabra del Señor. 6 codos y un palmo, o 9 pies de altura. ¿Usted puede imaginarse eso? Yo tengo 6'2", no mentira, yo no jugando con ustedes. Tengo 5'7", estoy bajando. A la vez de subir estoy bajando, gloria a Dios. Pero Goliat tenía 9 pies de altura. No hay ningún jugador profesional o que no sea profesional de baloncesto que ha tenido esa altura, ese tamaño. 9 pies de alto. ¿Usted puede imaginarse eso? Bueno, ese era el aspecto de Goliat. Un hombre alto, un hombre fuerte, bien reconocido entre los filisteos. Aparte de eso, algunas cositas más del aspecto de Goliat. Para protegerse, este hombre inmenso de 9 pies y muy fuerte, para protegerse contra los golpes del cuerpo, si alguien podía golpearlo, usaba una elaborada túnica formada
por placas de bronce. Le cubría los brazos y pesaba como 50 libras ese traje arriba de su cuerpo. Tenía protectores también para las piernas y para sus pies. Tenía 3 clases de armas. Una javelina totalmente hecha de bronce y capaz de atravesar un escudo. ¡Wow! Tenía una espada y también una lanza. Goliat amenazaba el ejército de Israel 2 veces al día por 6 semanas. Al amanecer, él salía en el medio del terreno de ese valle que hablamos y miraba sobre donde estaba el ejército de Israel y daba su desafío y se burlaba de ellos. Eso era por la mañana y después regresaba por la noche y lo hacía igual. A veces nosotros pensamos, caramba, gloria a Dios, tuvimos victoria sobre esta batalla. Y cuando no pensamos, o lo menos pensamos, llega por la tarde o llega el día siguiente y viene otra batalla más. Las batallas siguen viniendo, mis hermanos. Hay que estar lista por ellas. Bueno, esa es una foto, ese es un retrato bíblico, es un retrato de este hombre llamado Goliat. 9 pies de altura, fuerte, amenazaba el pueblo de Israel 2 veces al día por 6 semanas, bien cubierto con una armadura con todos los hierros, se puede decir, protegido bien, desafiando al pueblo de Israel. Pero ahora queremos mirar la naturaleza del vencedor, hablando de David. David, nos dice la palabra de Dios, era el más joven de su familia. Había 8 hijos que tenía este señor Isaí, y David era el más jovencito de ellos. Un día, Isaí, su padre, el padre de David, mandó a David al campamento de Saúl, no para espiar, no para ver lo que estaba pasando, sino para darle provisiones a sus hermanos que estaban o iban a pelear contra los filisteos, y también para el jefe de su batallón, del batallón de sus hermanos. Nos dice aquí en 1 Samuel, capítulo 17 y el verso 18, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están bien, y toma prendas de ellos. Entonces esa fue la tarea, eso fue lo que hizo David, lo que tenía que hacer David. Pero David hizo algo muy significante antes de irse a darle la comida que su padre había hecho a sus hermanos y al jefe del batallón. Hizo algo muy significante. Yo quiero que miremos aquí en el verso 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Note por favor la responsabilidad que tenía este joven. No solamente tomó la comida y se fue como un relámpago, corriendo a ver por curiosidad lo que estaba pasando con sus hermanos y alimentar a sus hermanos, sino que antes de ir y hacer lo que su padre le había mandado, él tomó responsabilidad. Él cumplió con su responsabilidad. Buscó a alguien que guardara las ovejas, que cuidaban las ovejas antes de irse a su viaje. Déjame decir, por favor, déjame notar algo muy importante. Los vencedores hacen lo que es necesario, incluso cuando no hay nadie observándolos. Eso es el vencedor. Yo quiero invitarlos a ustedes, como vencedor que somos en Cristo Jesús, que cualquier responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, sea de nuestro hogar, sea del vecindario, sea con familiares o amistades, que tomemos esa responsabilidad seria delante de Dios. Eso fue lo que hizo David.
Déjame mirar la convicción que sintió David. Cuando David llegó al campamento, y usted puede imaginarse, cumplió primero con su deber. Gloria a Dios por esos hermanos que son cumplidores, que cumplen con sus responsabilidades. David pareció sorprenderse de que nadie respondía al desafío de este hombre grande, este hombre fuerte llamado Goliat. Nos dice en el verso 26, todo esto está en 1 Samuel 17, nos dice el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David se pareció sorprendido que nadie respondiera al desafío de Goliat. A pesar de que era difícil para David entender esto, él acepta el llamado para defender a Israel. Fue más difícil para David que Saúl, que no había aceptado el desafío. Para David, cuando él recibió el desafío, bueno, entonces, si nadie va a ir, yo voy, yo iré. Pero lo que de verdad tocó el corazón de David, que fue una carga inmensa, lo que él quizás no podía comprender. Sí, de que los soldados tenían miedo, está bien, pero que el hombre de Dios, el rey de Israel, que tenía 7 pies de altura, y era el hombre más alto de Israel, si alguien podía pelear contra Goliat, pudiera ser Saúl. ¿Por qué no? Saúl 7 pies, Goliat 9 pies, casi ahí. Saúl tenía experiencia en batallas. Saúl era un hombre de carácter, era un hombre fuerte. Y David quizás miraba a su rey como, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo sería posible? ¿Cómo será posible? Mas David se ofreció como voluntario. Si el rey no lo va a hacer, si ningún soldado lo va a hacer, entonces yo iré. Aquí vemos la valentía de David. Antes que David declarara pelear contra Goliat, algo sucedió que revela al lado humano de los vencedores. Yo quiero que veamos qué fue lo que le pasó. Cuando el hermano mayor de David se entera que David voluntariamente va a pelear contra Goliat, se pone furioso. Note el verso 28 conmigo. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El hermano mayor se ofendió. David le respondió, ¿no es esto mero hablar? ¿No vale la pena? Su respuesta es brillante. No se peleó contra su hermano, no le respondió mal, no entró en la carne como su hermano que estaba en la carne, sino respondió, ¿no vale la pena de que alguien fuera y defiende a Israel? Mire bien, por favor. Al mismo tiempo vemos la ira de Eliab. Y se vuelve a centrar en el asunto que tiene en 3 manos. Eso es, el problema no es nosotros, mi hermano. El problema es, dijo David, es el hombre que está dando el desafío al pueblo de Israel. Así fue.
Saben, mis hermanos, cuando usted y yo nos rendimos a servir a Dios, siempre va a haber alguien que se va a atravesar delante de nosotros. Ponlo ahí, márquelo ahí. Cuando sea alguien de la familia, sea alguien del trabajo, sea alguien de la iglesia que usted asiste, sea como en caso de nuestra iglesia, alguien se va a atravesar, alguien va a criticarlo a usted, alguien va a tratar de ofenderlo a usted, pero usted siga sirviendo a Cristo. ¿Cuál es la seguridad de David? Mire bien, entonces David declaró que él pelearía contra Goliat. Las reacciones, como he mencionado, hubo burlas y se burlaron de él. Mira el chiquitico, este patatico, que va a pelear contra un hombre que tiene experiencia en batalla, que ha matado a tantas personas, un hombre de gran estatura y protegido. ¿Cómo este niño, porque eso es lo que es, o esa hormiga, delante de ese hombre, va a defender a nosotros? Va a pelear contra ese hombre. Burlas. Va a haber burlas contra ti. Cuando tú dices y te rindes a servir al Señor en el trabajo, te van a llamar nombres feos o nombretes y te van a fastidiar y te van a decir cosas que te van a tratar de provocar. Burlas. También hubo risas y incredulidad. Esto no es posible. Esto es imposible. Y se rieron. Y quizás hubo también admiración. Quizás hubo ese grupo de personas, y siempre lo hay, créame, gloria a Dios por ello, que te van a llamar, quizás te mandará un texto, o quizás te van a llamar a través de un correo electrónico, o quizás te van a visitar, una llamadita por teléfono. Oye, mi hermano, gracias. Gracias por el mensaje. Gracias por el estudio. Gracias por tu fe. Gracias por testificar. Gracias por ganar almas. Gracias por ir. Gloria a Dios por esos que nos admiran a nosotros, que nos hemos rendido a servir al Señor Jesús. Al principio Saúl trató de convencer al muchacho para que no fuera. Después, que no pudo convencer que no fuera, se le ofreció su armadura, pero David no podía caminar con la armadura de Saúl. Usted puede imaginarse. Se la quitó. David sabía, estaba seguro 100%, que su poder y su valentía estaba en el Señor. Ahora mire bien, por favor. Si algo que quiero que ustedes reciban de la clase esta noche es esto: que nuestro poder y nuestra valentía para poder seguir, para batallar contra el enemigo, no viene de nuestras pasadas experiencias, no viene de nuestro propio conocimiento o sabiduría que tenemos nosotros. Viene estrictamente y específicamente en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Mire conmigo, por favor, para terminar la clase esta noche, en 1 Juan, capítulo 5. Y el verso 4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo quisiera, con su permiso, si ustedes quisieran leerlo en voz alta conmigo. ¿Listo? Voy a esperar que lo tenga abierto. Es 1 Juan 5, 4. Vamos a decirlo todos en voz alta. ¿Listo? 1 Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en nuestro Salvador. Él nos salvó porque pusimos nuestra fe en Él. Y Él nos va a ayudar a pelear cada batalla y triunfar en cada batalla, porque hemos puesto nuestra fe en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El miércoles que viene vamos a entrar más profundo sobre este vencedor llamado David y cómo podemos aprender tanto de él para ayudar nuestra vida cristiana.
Que el Señor me lo bendiga a ustedes. Es nuestras oraciones. Los quiero mucho, los extraño mucho. Que tengan una buena noche y siga y ponga sus ojos en el Señor Jesús. Que Dios me lo bendiga a ustedes. Gracias.